Desde hace miles de años existe una advertencia que ha pasado de generación en generación. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. No es solo un tema de fe, sino una crónica de hechos que se repite en la historia del mundo. Se cuenta que una fuerza invisible, pero implacable, persigue a los poderosos, que en la cima de su orgullo deciden atacar y buscar la destrucción del pueblo de Israel. La historia antigua está llena de estos relatos. Reyes, faraones y generales que se creían dioses terminaron viendo cómo sus imperios se deshacían y sus vidas se apagaban en desgracia tras intentar dañar a esta nación. No era una simple mala racha. Era un patrón histórico, donde la caída de estos hombres era tan estrepitosa como lo había sido su arrogancia inicial. Hoy nos preguntamos, ¿qué hay de verdad detrás de estos hechos que parecen sacados de un libro de profecía? Cuando vemos lo que sucedió con los líderes modernos que desafiaron esta advertencia, surge una duda que eriza la piel. ¿Es posible que la historia esté cobrando una factura muy alta a quienes deciden declarar la guerra a lo que muchos consideran sagrado? Antes de comenzar, pues te invito a que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que seas parte de esta familia. Ahora sí, vamos con esta historia. Si miramos el siglo XX y lo que va del siglo XXI, la lista de líderes que terminaron en la ruina tras atacar a Israel es impresionante. Estos hombres no solo hacían política, usaban su poder para lanzar insultos y planear ataques directos. Pero lo que realmente estremece es ver cómo, justo después de sus momentos de mayor odio, sus vidas dieron un giro trágico hacia la humillación, la cárcel o muertes dolorosas. Tenemos el caso de Yasser Arafat, quien pasó décadas combatiendo y terminó muriendo en medio de un misterio médico que nadie pudo explicar del todo. O el de Saddam Hussein, el hombre que amenazó con quemar a Israel y terminó siendo sacado de un agujero en la tierra para enfrentar la horca. Estos hechos no son teorías, son sucesos que el mundo entero vio por televisión. Hombres poderosos que terminaron convertidos en polvo. Muchos dicen que esto es solo casualidad, pero cuando ves que el patrón se repite una y otra vez con los enemigos más feroces de Israel, la explicación política se queda corta. Para la gente común, queda claro que existe una línea que no se debe cruzar y que la caída de estos personajes no fue por falta de suerte, sino el resultado de haber provocado fuerzas mucho más grandes que sus ejércitos. Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela prometiendo libertad, pero pronto mostró su verdadera cara al aliarse con las peores dictaduras del planeta. Como parte de su plan para liderar la izquierda mundial, decidió que Israel sería su gran enemigo. Rompió relaciones diplomáticas, expulsó embajadores y comenzó a usar sus maratónicos discursos para lanzar ataques cargados de un odio que el país nunca había visto antes. El momento más oscuro ocurrió en junio de 2010. En una transmisión nacional, con el rostro endurecido por la rabia, Chávez apuntó su dedo hacia la cámara y lanzó una frase que sellaría su historia. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! Fue un grito de guerra que muchos venezolanos escucharon con temor,
sintiendo que esas palabras traerían una sombra sobre el país y sobre el propio presidente. A partir de ese grito, el ambiente cambió. Chávez no solo hablaba, sino que financiaba a grupos enemigos de Israel y se abrazaba con el régimen de Irán. Pero mientras él se sentía más fuerte que nunca, en las calles se empezaba a susurrar que había cometido un error fatal. La maldición de la que hablaban los antiguos parecía estar despertando, y el destino del dictador venezolano estaba a punto de cambiar para siempre. Solo un año después de aquel discurso de odio, la vida de Chávez se convirtió en un calvario. Un cáncer agresivo y misterioso apareció de la nada en sus entrañas, justo donde él mismo había lanzado su maldición. Lo que siguió fue un periodo de secreto en Cuba, donde el líder que antes no se callaba nunca, ahora desaparecía por meses, dejando al país en una angustia total y bajo un gobierno de sombras que mentía sobre su salud. En Venezuela, la gente no hablaba de otra cosa. Era imposible no conectar el hecho de que su enfermedad estuviera devorándolo por dentro, exactamente en el lugar de su cuerpo que él mencionó al maldecir a Israel. Las fotos que lograban filtrarse mostraban a un hombre pálido, hinchado y sin fuerzas, muy lejos del comandante invencible que solía ser. El terror se apoderó de su círculo íntimo mientras veían cómo ni todo el dinero del petróleo podía salvarlo. Los informes oficiales intentaron dar explicaciones médicas, pero para el pueblo, la verdad era otra. Chávez murió en marzo de 2013, tras meses de agonía y silencio. Su muerte no fue la de un héroe de guerra, sino la de un hombre consumido por una enfermedad que lo redujo a nada. Mientras el chavismo intentaba inventar historias de envenenamiento, el mundo veía cómo el dictador pagaba el precio de su propia soberbia. Al final del día, la historia de Hugo Chávez y su caída nos deja una lección que no se puede ignorar. Más allá de los análisis políticos, está claro que el poder absoluto es una ilusión y que las palabras tienen peso. La gente recuerda a Chávez no solo por el desastre que dejó en Venezuela, sino por su final, una respuesta directa a su propia arrogancia y a su ataque contra lo sagrado. No hace falta ser un experto para ver que quienes usan el odio contra Israel terminan mal. Es un hecho que se ha repetido tantas veces que ya parece una ley de la historia. Aunque los defensores de la izquierda quieran buscar excusas, los hechos están ahí. Chávez se creyó más grande que la justicia, y la historia terminó poniéndolo en su lugar, de la forma más dolorosa posible. Cerramos este video con una reflexión para el presente. La historia no es solo un montón de fechas, es un espejo de lo que sucede cuando un líder pierde el respeto por los demás y por la libertad. La caída de Chávez es una advertencia eterna. Nadie está por encima de las consecuencias de sus actos, y el destino siempre encuentra la forma de cobrarle a quienes intentan apagar la luz de los demás. Hugo Chávez no soñó con ser eterno, pero su historia terminó en una cama de hospital en Cuba, lejos de los aplausos y rodeado de mentiras. Venezuela todavía sufre las consecuencias de su mandato, pero el recuerdo de su caída sigue siendo una advertencia para cualquier tirano que crea que puede maldecir sin consecuencias. La verdad histórica
es que la libertad y el respeto siempre ganan al final. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los últimos días de un hombre que se creyó invencible